Hola, vamos a hablar hoy del contexto sociocultural y filosófico que influye en Descartes. Descartes, filósofo, siglo XVII. Ya el siglo anterior había sido un periodo de grandes transformaciones. Ya se habían producido los cismas cristianos y asistimos en el siglo XVII a un enfrentamiento armado, la Guerra de los 30 años, que llevó a efectos devastadores. Alemania queda dividida y empobrecida. España deja de ser la principal potencia y Francia e Inglaterra se consolidan política y económicamente. Hay que hacer notar también los excesivos gastos de la corte de los monarcas absolutos. Pensemos en la figura de Luis XIV, el prototipo de monarca absoluto. Además, las adversas condiciones climáticas con la pérdida de las cosechas, las hambrunas, la mortalidad y el declive del comercio con las Indias. Las monarquías absolutas favorecen la concentración de los poderes del Estado en la persona del rey. Será el monarca absoluto por excelencia. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la burguesía va adquiriendo mayor importancia y se va a poner en práctica una serie de políticas mercantilistas. Es el momento donde Francia adquiere la hegemonía de Europa. En el aspecto cultural, el siglo XVII está representado por la cultura barroca. El barroco es una tendencia artística desarrollada en una Europa de monarquías absolutas. Las manifestaciones artísticas del barroco reflejan una visión pesimista del mundo, lo que contrasta con el optimismo renacentista del siglo anterior. El barroco es el estilo dominante en el arte y la arquitectura occidental, 1600-1750. Manifestaciones barrocas aparecen en el arte de prácticamente todos los países europeos. El término barroco se aplica también a la literatura y a la música en este periodo. El siglo XVII es llamado también el siglo de la física, debido a que en este siglo las aportaciones de Galileo, de Descartes y de Isaac Newton dieron origen a la física clásica y a un sistema de pensamiento mecanicista. En la ciencia hay que destacar también que el progreso de las matemáticas, con el uso de los logaritmos y el cálculo infinitesimal, van a influir en el progreso de la física. Luego el descubrimiento del microscopio, los avances en ciencias naturales y sobre todo se va a tener un mejor conocimiento del cuerpo humano. El siglo XVII fue el siglo del auge del capitalismo, de las grandes aportaciones científicas y el florecimiento del arte barroco, que va a suponer un impulso renovador con un nuevo estilo emocional y de gran contenido individual. En relación con el aspecto filosófico, decir que como consecuencia de la crisis generalizada del siglo XVII, se buscó una nueva razón que evitara el escepticismo, hecho que se plasmó en el racionalismo de Descartes y que va a significar el inicio de la filosofía moderna. Los racionalistas estaban influidos por los filósofos escolásticos y eran conscientes de que aquella filosofía no había sabido asumir las nuevas condiciones científicas que Galileo estaba desarrollando. Había un desajuste entre la visión del mundo y la visión de la ciencia, los avances de la ciencia. Los racionalistas se propusieron sustituir la vieja filosofía por otra filosofía más acorde con la nueva física y con el poder de la razón. El racionalismo convivió con el empirismo. ¿Cuáles son las características del pensamiento racionalístico?
del pensamiento racionalista. En primer lugar, la plena confianza en la razón humana. Plena confianza en la razón humana como única fuente válida de conocimiento y desconfianza en todo conocimiento procedente de los sentidos. En segundo lugar, otra característica es la afirmación de la existencia de ideas innatas que no pueden proceder de la experiencia. Otra característica es la búsqueda de una ciencia universal única, y el modelo de esta ciencia se encuentra en las matemáticas. Y por último, una propuesta de una moral apoyada en la razón que guíe al ser humano en concordia consigo mismo y con su semejante. Es el gobierno de la razón sobre las pasiones. Vamos a hablar de las influencias sobre el pensamiento de Descartes. Sobre el pensamiento de Descartes tuvo que influir necesariamente, y como es lógico, Platón. Platón era también otro racionalista. Y va a influir sobre todo en la existencia de las ideas innatas. Platón hablaba de ideas innatas. Lo realmente real son las ideas. También va a influir en la importancia de la razón en el conocimiento. Y también en un método para alcanzar el conocimiento. Y una desconfianza en los sentidos y en la experiencia. También tuvo que influir en él la lectura de Aristóteles, aunque Aristóteles decía que el ser humano era como una pizarra en blanco y donde no había idea innata. Y también hablaba Aristóteles de la importancia de los sentidos para alcanzar el conocimiento. Pensar que Platón era el filósofo de las ideas, mientras que Aristóteles era el filósofo de la realidad. Cada uno, en su manera, le influyó en Descartes. San Agustín también tuvo que influir en San Agustín. La presencia de ideas innatas en la mente humana presupone el iluminismo agustiniano. Descartes procederá a la demostración de la existencia de Dios a partir de esas ideas que se encuentra en el yo que piensa. Por supuesto que le influyó Tomás de Aquino en todo lo que es la causalidad y la contingencia para la demostración de la existencia de Dios. Principio de causalidad. Todo ser contingente es causado. También Montaigne. Montaigne mostró la necesidad de desconfiar de la ciencia y de cualquier verdad absoluta para alcanzar una vida feliz y sin complicaciones. Esta desconfianza, Descartes la convirtió en la duda metódica que busca una primera verdad clara y distinta. Copérnico, todo lo que es la teoría de heliocéntrica, pues todo eso le influyó también. Y Galileo en Descartes. Y cómo no, el progreso de la ciencia. El progreso de la ciencia propició su interés por las matemáticas, así como la necesidad de dotar a la filosofía de un método adecuado para alcanzar verdades ciertas e indudables. No hay que olvidar que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. También es importante hablar de las aportaciones de Descartes a nosotros, a nuestros días. Pues mirad, su aportación o su contribución más importante a las matemáticas fue la sistematización de la geometría analítica. Descartes fue el primero que intentó clasificar las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las producen y contribuyó también a la elaboración de la teoría de las ecuaciones. Descartes fue el responsable de la utilización de las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades desconocidas. También inventó el método de los exponentes, como en x al cuadrado, para indicar las potencias de los números. Además, formuló la regla conocida como la ley cartesiana de los signos, para descifrar el número de raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica. Para terminar, hay que destacar que Descartes se propuso dotar a la filosofía de un nuevo método que permitiera descubrir verdades claras, ciertas y demostradas racionalmente, apartándose del aristotelismo y de la escolástica medieval, con el fin de facilitar al ser humano el dominio de la naturaleza y el logro de su perfeccionamiento.
Muchas gracias.